Bienvenidos al quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia. A continuación pasaremos a defender o a exponer la presentación o la comunicación titulada Educación sexual como estrategia para erradicar las desigualdades de género, una propuesta en la etapa de educación primaria. Esta propuesta didáctica ha sido elaborada por los autores Pelayo Díez Fernández, Candela Alejandre Blanco, David Revesado Carballares y Sergio López García. El índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación está compuesto de 5 puntos. En primer lugar, haremos una pequeña introducción, una revisión del marco teórico de manera breve, una descripción de la propuesta didáctica como pilar fundamental de esta exposición. El punto número 4 serán las conclusiones obtenidas y el punto número 5 las referencias bibliográficas utilizadas. En primer lugar, la introducción. Para empezar a comenzar la introducción, hemos de decir que es una propuesta pedagógica que ha sido diseñada para el tercer ciclo de educación primaria y que pone su foco en la educación afectivo-sexual de nuestros alumnos, puesto que consideramos que es un aspecto fundamental a trabajar con ellos desde la pequeña infancia o la primera infancia para poder construir o para poder desarrollar adultos socialmente hábiles en este tipo de cuestiones. Si somos capaces a enseñar desde pequeños este tipo de contenidos, pues seremos capaces o esta herramienta será fundamental para erradicar las desigualdades sociales como puede ser la violencia de género. Asimismo, la propuesta didáctica está compuesta de 4 grandes bloques. El bloque número 1 está titulado Autoestima, Autocuidado y Autocontrol, compuesto de 4 actividades. El bloque número 2 será el de Somos seres sexuados, compuesto de otras 4 actividades. Por otro lado, tenemos en el bloque número 3, que está titulado como Las relaciones interpersonales y está compuesto de 3 actividades. Y finalmente tenemos el bloque número 4, que se titula Los roles y estereotipos de género, compuesto de 3 actividades. Para comenzar con el punto número 2 del índice, que es el marco teórico, hablaremos de la sexualidad humana y para ello deberemos de preguntarnos qué es sexualidad, puesto que no hay un consenso a nivel mundial de qué es lo que se refiere a este término, puesto que está compuesto o en función de la cultura o de la sociedad en la que nos desarrollemos, está compuesto de diferentes elementos o de diferentes dimensiones y por lo tanto es difícil de definir. Aún así, la OMS en el 2016 se atrevió o hizo una pequeña aproximación de lo que es el término o de lo que debería de ser este término, definiéndolo como una característica intrínseca del ser humano que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, abarcando conceptos interrelacionados, como por ejemplo el sexo, la identidad de género, la intimidad, el placer y el deseo. Asimismo, en relación al sexo, podemos definirlo o se puede entender como esa relación biológica que explica las características biológicas y fisiológicas del hombre frente a la mujer. Por otro lado, el género es la atribución de esos aspectos psicosociales asociados tanto al hombre como a la mujer. Por otro lado, la educación sexual en la etapa de educación primaria, tal y como nos dice Peinado en el 2010, pues debe de comenzar mucho antes de la adolescencia, ¿no? Puesto que la etapa primaria de los 6 a los 12 años son años muy importantes para desarrollar o para generar esa conciencia social en relación a la terminología o a la educación sexual en los niños tan pequeños. Aún así, este término o trabajar estos conceptos es complejo, puesto que en muchas culturas o muchas situaciones está considerado como una terminología tabú y por lo tanto pues es difícil de llegar a trabajar con los niños o con las familias, etcétera, etcétera, este tipo de términos. El desafío que nos enfrentamos los profesores día a día, en primer lugar, es implicar a las familias en nuestro trabajo diario y, como bien se ve en la presentación y nos menciona Fallas en el 2009, deberemos de incluir o de hacer partícipe a toda la comunidad educativa, no solo a los profesores y a los centros educativos, sino que a las familias y los órganos de gobierno, tanto locales como regionales o nacionales, puesto que con la implicación de los diferentes elementos que constituyen la comunidad educativa podremos lograr aprendizajes o que los aprendizajes calen más en la sociedad.
Finalmente, si somos capaces a educar a los niños desde la etapa de educación primaria en esta serie de conceptos, pues conseguiremos o evitaremos que la sexualidad pueda suponer un riesgo en el desarrollo futuro del niño, puesto que le estaremos formando o educando en estos conceptos y términos de manera temprana y pueden enfrentarse a situaciones sociales adultas de manera más correcta. Por último, una pequeña pincelada a lo que nos dice el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en educación primaria, y dice que pues, uno de los principios pedagógicos los enuncian de la siguiente manera, ¿no? Dice: de igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, además de la educación para la paz, la educación para el consumo y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida dentro de esta la afectivo-sexual. Entramos en materia de la propuesta didáctica y, como no, pues comenzaremos explicando el objetivo general del trabajo, que no es otro que diseñar una propuesta de innovación educativa en el que permita trabajar la educación sexual o afectivo-sexual con niños de tercer ciclo de educación primaria. En la diapositiva siguiente podemos observar la tabla número 1 que está en el trabajo escrito presentado al Congreso, y vemos que los 4 grandes bloques que comentábamos al inicio, pues tiene cada uno sus diferentes actividades con un título un tanto atractivo para motivar a los alumnos a poder enfrentarse a esa serie de tareas. En primer lugar, el bloque 1 está titulado como Autoestima, Autocuidado y Autocontrol, y la actividad número 1 se titula Trabajamos la autoestima, y comenzaremos leyendo un libro con nuestros alumnos titulado Leandro el niño horrible. En este libro el protagonista es un niño que se siente separado, se siente marginado, puesto que sus compañeros le llaman feo. Y a partir de este libro empezaremos a trabajar las actividades dentro de este bloque. En esta primera actividad pues le pediremos a los alumnos que escriban una cualidad suya que sea positiva y la metan en una bolsa, y al finalizar la actividad pues sacaremos todas las actividades de la bolsa y las iremos pegando en la pizarra para que cada alumno se pueda identificar con unas o con otras en función de cómo se sienta. En segundo lugar tenemos la actividad titulada Me quiero y me cuido, en el que se les pedirá a los alumnos que, bueno, pues, que piensen que han hecho algo, que han hecho hoy por ellos mismos a nivel intrapersonal, y luego pues que lo escriban en un folio aquellas cualidades positivas que les gustan de otros compañeros y que quieran hacer las suyas y mejorar como persona. Por otro lado, en la actividad número 3, titulada Los pensamientos personales positivos, les pediremos a los niños que, bueno, pues en función de esas pensamientos positivos que hemos trabajado en la actividad anterior, pues les haremos ver que no todos los días nos podemos sentir de esa manera, sino que hay que ir buscando ese equilibrio entre lo positivo y lo negativo para seguir el día a día. Y les pediremos que dibujen un corazón gigante en el que pues rellenaremos con las cualidades positivas que se quieren alcanzar al final del día. Por último, para cerrar el bloque 1, la actividad titulada Controlo mis propias emociones, les pediremos a los alumnos que, bueno, pues que en una pequeña actividad final se analizarán o se debatirán las diferentes situaciones que se encuentra el personaje del cuento a lo largo de su vida. Y, bueno, pues como veremos que no siempre son positivas, haremos una pequeña reflexión de cómo enfrentarse a ellas. El bloque número 2 también está compuesto por 4 actividades principales. La actividad número 1 está titulada Biológicamente tenemos, puntos suspensivos, en el que hablaremos principalmente de los órganos reproductores, tanto femenino como masculino. La actividad número 2, titulada ¿De dónde provenimos?, es una actividad que pretende explicar de una forma lógica las distintas fases naturales de la reproducción humana, desechando falsos mitos y tabús al respecto. La actividad número 3, titulada La gestión y el nacimiento, principalmente explicaremos o hablaremos del periodo de gestación, de lactancia, etcétera, 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 que sufren o que llevan a cabo las mujeres durante esos 9 meses de gestación, incluso del periodo posparto, que también dura X semanas y es interesante trabajarlo y hablarlo con los niños. Por último, en este bloque trabajaremos o daremos respuesta a qué es la familia y cuántos tipos de familia existen, bien sea una familia tradicional o una familia monoparental o incluso con padres del mismo sexo.
El bloque número 3, titulado Las relaciones interpersonales, comenzaremos dando respuesta a la pregunta de cómo te sentirías si, y en esta actividad lo que se trata es de el alumno consiga identificar aquellas situaciones que le agradan o por el contrario le ocasionan sentimientos negativos. Esta actividad finalizará con un mural dividido en dos partes en el que uno recoja cuáles son nuestros derechos y otro donde figure qué podemos hacer cuando algo no nos agrada. La actividad número 2, titulada 1, 2, 3 y acción. En esta actividad se realizará por parejas y la pareja deberá de identificar a través de diferentes teatrillos diferentes relaciones simuladas por sus compañeros, siendo positivas o negativas. Y por último, en la actividad número 3 del bloque 3, titulada El buzón de los sentimientos, haremos un buzón físico en el que los niños tengan que ir metiendo aquellas frases o aquellas emociones que les permitan expresar cómo se han sentido a lo largo de la clase. Y finalmente pues haremos una mesa redonda, una puesta en común para poder comentarlas entre todos. Por último, el bloque 4, titulado Los roles y los estereotipos de género. En primer lugar, la actividad 1 dará respuesta a la pregunta de ¿qué prefieres? Y analizaremos la influencia que tiene la sociedad sobre el establecimiento de roles y estereotipos de género. Por otro lado, la actividad número 2, intentaremos dar respuesta a para qué son los juguetes o para quién son los juguetes, puesto que en muchos casos las propias marcas comerciales nos incitan a que ciertos juguetes sean para un tipo de niños u otros, en función de si son las muñecas para las niñas o, por ejemplo, los balones para los niños. Y por último, dentro del bloque 4 queremos dar respuesta o intentaremos buscar la respuesta con los alumnos de quién realiza las labores domésticas para hacerles reflexionar sobre que las tareas domésticas o las labores del día a día en casa no tienen por qué hacerla un género u otro, sino que se pueden hacer de manera indiferente. Por último, para ir cerrando la presentación, las conclusiones que hemos sacado de este pequeño trabajo. En primer lugar, la conclusión número 1 es la sexualidad. Está claro que es un aspecto innato que nos acompaña durante toda la vida a todos los seres humanos y no nos podemos desprender de ella. Por lo tanto, deberemos de aprender desde bien pequeños cómo trabajarla. En segundo lugar, la relevancia del sistema educativo y de sus docentes en la educación afectivo-sexual es fundamental, puesto que el eje principal de la educación es las aulas, y si somos capaces a formar a los profesores y que estos a su vez formen a los futuros niños de las escuelas, por lo tanto estaremos contribuyendo a generar o a adquirir ciertas habilidades o ciertos aprendizajes relacionados con la educación afectivo-sexual. Y por último, el papel fundamental de las familias, que demanda una interacción y colaboración desde el sistema educativo, es decir, comentar, igual que al principio estábamos intentando incluir dentro de nuestras sesiones día a día a esa comunidad educativa, es algo fundamental que las familias interaccionen con los centros educativos y colaboren dentro de él para poder llevar a cabo esos aprendizajes significativos en la sociedad. En la última diapositiva podrán ver las referencias bibliográficas utilizadas para poder terminar este trabajo. Finalmente, agradecerles la atención recibida en la comunicación presentada titulada Educación sexual como una estrategia para erradicar las desigualdades de género, una propuesta en la etapa de educación primaria. Muchas gracias.